En el diálogo que yo comienzo a establecer, sobre todo con los compañeros de Colombia, a mí se me hizo evidente una perspectiva de la paz en la cual no había pensado fuera del consultorio. La pensaba en mi práctica clínica, pero no en lo territorial. ¿Por qué? Porque uno seguramente asocia la paz con el reposo, con la tranquilidad, con la inercia. Sin embargo, más bien me di cuenta que la paz está vinculada con una fuerza aplicada sin pausa, un continuo movimiento y una intensidad sostenida. O sea, una paz que no se sostiene en paz. Una formulación paradójica de la paz y que involucra una pérdida, por otra parte. Es decir, una paz que no se sostiene en paz y que no se alcanza ni se mantiene sin una pérdida que se pone en juego. Paso ahora de la experiencia territorial, porque yo vengo sosteniendo que como psicoanalistas podemos hacer esta incursión territorial y generar espacios de conversación en una cooperativa en Colombia, en una preparatoria en México, en un colegio en Mendoza, porque tal como señalaba Karina, estamos en una época en la cual esos lugares donde se puede hablar y escuchar van disminuyendo. Pero les decía que paso ahora de la experiencia territorial al consultorio. Y como hoy estamos ante un auditorio constituido no solo por colegas, lo voy a decir de este modo. Venimos fallados de fábrica. Las personas venimos falladas de fábrica y sobre todo en dos dimensiones. En el saber y en la satisfacción. Nuestro saber está agujereado y por otra parte estamos parasitados por una insatisfacción irreductible. El saber que nos habita es discordante e inadecuado. Y a los efectos de la adaptación de la vida en su propio entorno, el saber de un insecto es infinitamente superior al nuestro, en esa capacidad de adecuación al Umwelt, ¿no?, al medio circundante. Y con respecto a la insatisfacción, sobre todo en la subjetividad moderna, la insatisfacción ha pasado a ser la regla y no la excepción. Y el sujeto moderno está caracterizado por estar hiperconectado con el objeto de consumo, con el rendimiento, con los ideales, con que falta siempre algo, agobiado por los imperativos de la producción. Entonces, esta falla de fábrica hace que las personas seamos una suerte de personajes errantes, que vivimos en un estado de exilio permanente. Nosotros tenemos un amigo, Sergio Orlandini, que trabaja el tema de las migraciones. Lo estuve escuchando últimamente, una disertación que dio en APSA, muy interesante sobre el tema de la migración. Yo escuchándolo pensaba, claro, la migración nos habita. Hayamos venido de Miramar, de Mar del Plata o del extranjero, me parece que corresponde a nuestra naturaleza, ese estado de exilio permanente en el cual vivimos, ¿no? Estamos exiliados de la naturaleza, de nuestro propio cuerpo y de los otros. De hecho, Freud, en algún pasaje de su obra, dice, las tres fuentes de sufrimiento inevitables e incontrolables son la inclinación del propio cuerpo, la naturaleza y los otros. Por eso cuando Sartre dice, el infierno son los otros, le damos la razón a Sartre. Y los otros somos nosotros también. La condición humana es la del migrante, porque nuestra identidad se constituye en un país que es el extranjero. Por eso que
Hace unos años atrás, cuando circulaba esta consigna, que la patria es el otro, yo pensaba, interesante esa consigna, porque apunta justamente a nuestra constitución como sujetos. Efectivamente, la patria en la cual nos constituimos es la alteridad. Con lo cual, ¿qué ocurre? La identidad con nosotros mismos está perdida desde el origen. Y como está perdida, vamos a buscar la identidad a donde podemos. A un partido político, a un club, a una escuela de psicoanálisis. En este sentido, sí, vamos a tratar de procurar esta identidad perdida, pero sabiendo que en realidad son intentos supletorios de esta falla que es estructural, ¿no? Que es propia de nuestra especie, con lo cual la posibilidad de concebirnos nosotros mismos en términos de permanencia, de unidad, de constancia, de integridad, más bien eso está perdido. Y todo lo que hagamos con relación a un intento de suplir esa ansia no deja de ser un relevo siempre fallido, un fracaso. Con lo cual ustedes podrán deducir, tal como también señaló Claudio, que la paz es una ilusión. Y las leyes, las normas, el lenguaje, por supuesto, median los conflictos, pero no los eliminan. Hay un resto que escapa siempre al sentido, ¿no? Hoy estaba conversando con colegas a la mañana, que algunos están presentes, y les agradezco que hayan venido, y decíamos, ¿somos hijos de papá y mamá? Sí, pero más somos hijos del trauma, porque nuestra constitución es traumática. Hay algo paradójico ahí también. Lo mismo que nos constituye, que es el lenguaje, nos traumatiza, nos mortifica. La agresión forma parte de nuestro proceso de constitución también. Es inherente a nuestra condición. Con lo cual ahí debemos pensar que la paz siempre va a ser una construcción frágil, que requiere justamente una fuerza aplicada sin pausa, un continuo movimiento y una intensidad sostenida, apoyada necesariamente en los poderes de la palabra. Y acá un último mensaje, que es que toda autoridad que le ponga una barrera a la violencia se sustenta en la palabra, en el relato. Es algo que apunta al futuro, porque justamente la incapacidad para transmitir desde la palabra y el relato están afectando seriamente el resguardo, el abrigo que los adultos brindan a la infancia y a la adolescencia en la actualidad. El acompañamiento que le ofrecemos a los adolescentes, en la medida que estamos afectados los mayores en la transmisión de un relato, en la construcción de una narración sobre la experiencia, porque la experiencia vale si sobre ella se construye un relato.